El gigante de CONCACAF. Mira, para mí mi México va a ser, desde aquellas épocas, ¿no? Que era imparable, ¿no? Era un equipo imparable, no perdía y obviamente hablando ya contra Estados Unidos, por muchísimos años fue superior. No me gusta ver que ahorita el país vecino lo esté pasando por encima y no nomás a nivel selección, también a nivel de clubes, mucha competición. Pero bueno, si queriendo ahorita, hoy en día, reforzar y acompañar lo que estaba diciendo mi querido Rusito, yo creo que también si fuera Diego Coca me iría al equilibrio, no tanto muy defensivo, no tanto muy atacante, yo creo que más equilibrio, mucho peso en la media, mucha posesión de balón, porque tal lo dijo Russo, una vez que Estados Unidos nos ha leído completamente que nos queremos ir con todo al ataque, ahí es donde nos gana, sobre todo también en contragolpe. Entonces, quiero ver ya, no puedo cantar ahorita un gigante, pero quiero ver ya a nuestro México agarrar esa fuerza otra vez. Mira qué bueno es tener a Álvaro Izquierdo acá para que nos platique de la selección de las barras y las estrellas, porque viene el interino del interino, pero la plantilla es muy poderosa, hermano. Por favor, platícanos y ponnos en contexto a qué se va a enfrentar el tricolor. Bueno, todos los que hablan con palabras raras ahora en el fútbol dicen que es memoria colectiva. Para mí es el conocimiento de jugadores, de compañeros. Y Estados Unidos lo tiene con Pulisic, Reina, McKinney, Aronson, después vino Pepi. Todos estos que te hablo son de mitad de cancha hacia adelante. Por eso te hablaba en la introducción que es un equipo que está reforzado, me parece a mí, porque no es el que va a jugar en la Copa Oro, es solamente para estos partidos que llamaron a los titulares, que la mayoría de ellos han jugado en Europa y en toda la temporada han tenido buenos rendimientos y compartidos como titulares. Entonces ahí está la gran diferencia con el equipo de Coca, me parece a mí, porque Coca no me gusta de la manera que le han pegado. Desde antes de asumir le han pegado mucho en la prensa. Pero yo creo que fue un error, a mi humilde entender, que en estos dos partidos anteriores no haya tratado de poner el equipo que iba a jugar contra Estados Unidos, porque es la prueba de fuego, como le decía Berito, el ruso, Ceci. Si pierde con Estados Unidos se acaba la paciencia, porque después te van a decir que jugaste contra otro Estados Unidos en la Copa Oro si te va bien. Entonces, a pesar de que él no haya sido el entrenador anterior, de que no ha ganado contra Estados Unidos, es el actual y le tiene que salir a ganar. Claro. Por sus éxitos en Argentina y en México, él no es un entrenador de ir a presionar arriba y de ir a achicar espacios. Y sería un error hacerlo contra Estados Unidos, que es una selección muy física, con muchos jóvenes que manejan muy bien todo lo que es el sistema de la dinámica del juego. Imagino a un México que va a esperar un poco, quizá más parecido al Atlas, buscando alguna segunda jugada, algún cabezazo de Henry o de Santi Jiménez, el que pueda ser el 9, y ir a buscar por los costados. Tiene buenos futbolistas por las bandas, me gusta Orbelín, me gusta Alexis Vega, vamos a ver si lo puede lograr. Pero Estados Unidos, esta selección actual, la que tiene para el jueves, la veo más fuerte y mucho más afiatada, digamos, que la mexicana por el conocimiento previo.